Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega nació en el año 1501 en una familia de Toledo, en España. Garcilaso fue el tercer hijo de una pareja formada por Garcilaso de la Vega, su padre, y Sancha de Guzmán, su madre, aunque se quedó huérfano de padre a una temprana edad. En el 1510, Garcilaso ingresó al servicio de Carlos I, y entre los años 1520 y 1523 fue nombrado miembro de la corte y caballero armado. Garcilaso participó en la expedición a Rodas en el año 1522, junto con Juan Boscán, quien posteriormente se convertiría en un buen amigo suyo. Finalmente, en el año 1523, fue nombrado Caballero de Santiago. En el 1525, Garcilaso se casó con Elena de Zúñiga, dama de doña Leonor, hermana de Carlos I. Junto con ella, tuvieron 3 hijos: Íñigo de Zúñiga, Garcilaso y Pedro de Guzmán. En el año 1526, Garcilaso se traslada, junto con la corte, a Granada, donde conoció a Isabel Freire, una dama portuguesa de la que se enamoró sin ser correspondido. Entre los años 1529 y 1530, Garcilaso de la Vega viajó a Italia con Carlos I para que éste recibiese la corona imperial de manos del Papa Clemente VII. Un año después, al regresar a España, Garcilaso es desterrado por temas desconocidos y va a Nápoles, donde vivió el resto de su vida. En el año 1534, Garcilaso vuelve a España como parte de una misión diplomática y allí le comunican que su mujer, Elena de Zúñiga, había muerto. Al volver a Italia, le nombraron alcalde de Reggio di Calabria, un cargo que rechazó para unirse a las tropas imperiales. Garcilaso es herido de muerte en la campaña de Provenza. Fue trasladado a Niza, donde muere entre el 13 y 14 de octubre de 1536. Garcilaso fue un autor de corta producción de versos que tras su fallecimiento fueron publicados por la viuda de su amigo Juan Boscán, bajo el nombre de Las obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega. En el año 1543, muchas de sus composiciones reflejaban el amor de Garcilaso hacia la portuguesa Isabel Freire. Son poco más de 4.000 los versos que componen su obra completa. Sus obras encarnan el ideal del hombre renacentista. Escribió 8 coplas octosílabas, 38 sonetos, 5 canciones, una epístola, 2 elegías y 3 églogas. Los sonetos eran plenamente renacentistas. De sus canciones, la que más destaca es la canción 5, en la que creó la lira. Sus 3 églogas constituyen la cima de su breve obra poética, y sus elegías están escritas en tercetos encadenados. Finalmente, la única epístola que escribió trata de la amistad y está dirigida a su amigo Juan Boscán, escrita en versos libres. Garcilaso es el primer autor que empieza a escribir sobre el amor de una forma un tanto distinta a la que había en la época.
ya que se escribía únicamente del amor cortés en lugar de expresar los verdaderos sentimientos. En Italia se utilizaban formas más sencillas, rimas poco relevantes y la verdadera expresión de los sentimientos. Cuando Garcilaso viajó a Nápoles, se impregnó de todo eso y llevó ese nuevo estilo a España. Con ese nuevo estilo, los escritores pretendían emocionar al lector. Garcilaso se inspiró en el cancionero de Petrarca. En el siglo XV, un cancionero era un conjunto de poemas de varios autores, pero en el sentido petrarquista era un conjunto de poemas de un solo autor que cuenta la historia sentimental o amorosa del poeta. El cancionero de Petrarca se divide en dos partes: las rimas en vida de Laura, que son un conjunto de poemas dedicados a su amada mientras estaba viva, y las rimas a la muerte de Laura, que al igual que el anterior eran un conjunto de poemas, pero cuando su amada murió. Sus obras tenían como tema principal el amor y la naturaleza, también, aunque menos frecuente, la mitología. Como ya hemos mencionado antes, el amor era un tema predominante en sus obras. Sus poemas trataban directa o indirectamente sobre Isabel Freire. Garcilaso consideraba que lo ideal era la naturalidad de expresión. Escribía con el mismo lenguaje que utilizaba la gente de su época, y se consideraba el primer poeta moderno porque no es necesario adaptar ninguna de sus obras al castellano actual para entenderlas.